¿Sientes que los problemas te están ahogando y no ves salida? A menudo el peso de las preocupaciones puede hacernos olvidar una verdad fundamental: Dios está al control, incluso cuando todo parece perdido. En Mateo 6:34 Jesús nos dice: por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Estas palabras no son una simple recomendación, sino una promesa. No estás solo y Dios ya tiene un plan para cada situación que enfrentas. Hoy veremos cómo soltar tus cargas y confiar plenamente en Dios puede cambiar tu vida. Descubrirás que no importa cuán grande sea el desafío, su poder y amor siempre serán mayores. Si estás listo para dejar de preocuparte y experimentar la paz que solo Él puede dar, quédate con nosotros. Este mensaje transformará tu manera de enfrentar los problemas. Es fácil sentirse invisible en medio de los problemas, como si nadie notara tus luchas o entendiera el peso que llevas. Pero hay alguien que te ve. No solo eso, te conoce mejor de lo que tú mismo te conoces y comprender cada detalle de tu situación, incluso aquellos que no puedes expresar. Ese alguien es Dios, el que nos creó y que conoce cada rincón de nuestra vida. En Génesis 16:13, Agar, una mujer que había huido al desierto, se encontró con el Dios que la vio en su aflicción. Tú eres el Dios que me ve, dijo, porque en ese momento de desesperación experimentó que no estaba sola. Esta verdad no es solo para Agar, es también para ti. Dios conoce tu situación no como un observador distante, sino como un padre que está profundamente involucrado en cada detalle. Salmo 139, 1-3 nos recuerda: Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Desde lejos sabes lo que pienso. Mi trajinar y descansar lo conoces. Todos mis caminos te son familiares. Estas palabras no solo nos aseguran que Dios sabe lo que enfrentamos, sino que también nos dicen que Él ya está trabajando en ello, incluso cuando no lo vemos. En la historia de Agar, su desesperación era palpable. Había sido expulsada de su hogar sola y con un hijo al que debía proteger. Sin embargo, fue en ese desierto donde experimentó el cuidado de Dios. No fue solo vista, fue escuchada y provista. Génesis 21, 17, 19 relata cómo en su momento más oscuro Dios le mostró un pozo de agua, asegurándole que su hijo tendría un futuro. Esta historia no solo nos muestra que Dios conoce nuestras necesidades, sino que también provee en el momento justo. Si Él hizo esto por Agar, ¿no hará lo mismo por ti? A menudo, en medio de nuestras preocupaciones, pensamos que nuestras luchas son demasiado insignificantes o demasiado grandes para que Dios se interese en ellas. Pero Jesús nos recordó que el cuidado de Dios se extiende incluso a los detalles más pequeños. En Mateo 10, 29, 31 dijo: no se venden 2 gorriones por una monedita, sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre, y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. Si Dios está atento a los gorriones, ¿cuánto más se preocupa por ti y por las luchas que enfrentas cada día? Consideremos la historia de Moisés y los israelitas frente al Mar Rojo. Desde una perspectiva humana, parecía que no había salida. Un ejército detrás de ellos y un mar delante. Sin embargo, Dios ya tenía un plan. Éxodo 14, 13, 14. Registra cómo Moisés, con fe, les dijo: no tengan miedo, manténganse firmes y verán la liberación que el Señor les traerá hoy. Nunca más volverán a ver a los egipcios que hoy ven. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Este momento no solo demuestra que Dios conoce nuestras luchas antes de que ocurran, sino que también tiene una solución que a menudo va más allá de nuestra imaginación. Él abrió el mar,
dejando claro que no hay barrera que su poder no pueda superar. En nuestra vida diaria, los problemas pueden sentirse como un mar rojo, inamovibles e imposibles de atravesar. Tal vez enfrentas dificultades financieras, un diagnóstico médico inesperado o relaciones rotas que parecen irrecuperables. Pero el Dios que abrió el mar rojo sigue siendo el mismo. Hebreos 13:8 nos asegura: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esto significa que el mismo poder que actuó entonces sigue actuando ahora. Y el Dios que resolvió problemas imposibles sigue siendo capaz de intervenir en los tuyos. Cuando reconocemos que Dios conoce cada detalle de nuestra situación, también podemos descansar en el hecho de que su plan es perfecto, incluso cuando no lo entendemos. Romanos 8:28 nos promete: sabemos que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Esta verdad nos recuerda que no hay problema demasiado grande, ni detalle demasiado pequeño que escape de su control. Incluso los momentos de mayor incertidumbre están siendo utilizados por Dios para cumplir su propósito en tu vida. En la historia de José vemos un ejemplo claro de cómo Dios utiliza cada detalle, incluso los más dolorosos, para cumplir su plan. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, encarcelado injustamente y olvidado, José podría haber pensado que Dios no veía su sufrimiento. Pero cada paso de su vida estaba siendo dirigido por el Dios que lo conocía íntimamente. En Génesis 50:20, al reconciliarse con sus hermanos, José dice: es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Este relato no solo muestra que Dios conoce nuestras luchas, sino que también las utiliza para un propósito mayor. La próxima vez que verdad, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Aunque no siempre podamos ver el plan de Dios, podemos confiar en que su conocimiento y su cuidado son infinitamente mayores que los nuestros. A veces, la clave para encontrar paz en medio de nuestras preocupaciones es simplemente recordar quién es Dios. Él no es solo el creador del universo, es el Dios que te ve, te escucha y trabaja activamente a tu favor. En Salmos 121:3-4 leemos: no permitirá que tu pie resbale, jamás duerme el que te cuida, jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. Este cuidado constante es una garantía de que nunca estás solo, incluso en tus momentos más oscuros. La historia de Agar, la liberación en el Mar Rojo y la vida de José son recordatorios de que Dios está profundamente involucrado en cada detalle de nuestras vidas. Él no solo ve el problema, ve la solución. Él no solo entiende nuestra lucha, está obrando para traer victoria. Tal vez ahora mismo sientas que estás en un desierto como Agar, frente a un mar rojo como los israelitas, o en un lugar de injusticia como José, pero no te desesperes. El Dios que conoció sus luchas y actuó a su favor, también conoce las tuyas y ya está trabajando para resolverlas. Dios no solo conoce tu situación, está contigo en medio de ella. Él te ve, te escucha y está obrando, incluso cuando no lo percibe. No importa cuán grande sea el desafío,
su poder siempre será mayor. Deja de preocuparte y confía en el Dios que te conoce mejor de lo que tú mismo te conoces. Porque en sus manos cada problema se convierte en una oportunidad para mostrar su gloria y su fidelidad en tu vida. ¿Estás listo para confiar en el Dios que te ve y que ya tiene un plan perfecto para resolver lo que te preocupa? La preocupación es un peso que llevamos muchas veces sin darnos cuenta de que no tiene el poder para cambiar nuestras circunstancias. Nos desgasta, roba nuestra paz y nos hace sentir atrapados en un ciclo interminable de ansiedad. Sin embargo, Jesús nos recuerda que preocuparnos no nos lleva a ninguna parte. En Mateo 6:27 hace una pregunta simple pero profundamente desafiante. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Estas palabras no solo exponen la inutilidad de la preocupación, sino que nos invitan a algo mucho más poderoso: confiar en Dios. La fe, a diferencia de la preocupación, no solo transforma nuestra perspectiva, activa la intervención divina. Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, experimentó esta verdad de una manera radical. En Mateo 14, 28, 31, encontramos a los discípulos en medio de una tormenta, aterrados al ver a Jesús caminando sobre el agua. Pedro, lleno de un impulso de fe, le dijo: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua. Jesús le respondió: ven. Mientras Pedro mantuvo su mirada fija en Jesús, caminó sobre el agua, pero en el momento en que permitió que el miedo y la preocupación lo distrajeran, comenzó a hundirse. Este relato no solo nos muestra el poder de la fe, sino también cómo la preocupación nos hunde en nuestras propias tormentas. La fe, sin embargo, no es una negación de los problemas, sino un cambio en nuestra respuesta a ellos. En lugar de dejarnos dominar por el miedo, elegimos confiar en que Dios es más grande que nuestras circunstancias. Hebreos 11:1 lo describe de manera perfecta. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Esta certeza no está basada en lo que sentimos o en lo que vemos, sino en la fidelidad de Dios, quien siempre cumple sus promesas. Consideremos la historia de Marta y María cuando Lázaro, su hermano, murió. En Juan 11, las hermanas estaban profundamente angustiadas y ambas expresaron su preocupación al decirle a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11:21. En medio de su dolor, Jesús les ofreció una promesa: tu hermano resucitará. Juan 11:23. Aunque no podían entender cómo, Jesús les mostró que su poder no está limitado por el tiempo o las circunstancias. Al final, Lázaro salió de la tumba, demostrando que la fe, incluso en los momentos de mayor desesperación, abre la puerta a los milagros. La preocupación no solo nos quita la paz, también nos aleja de la comunión con Dios. Cuando nos preocupamos, nuestra atención se enfoca en el problema en lugar de en aquel que tiene el poder para resolverlo. Filipenses 4, 6, 7 nos da una alternativa clara. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este versículo no solo nos llama a dejar nuestras preocupaciones a los pies de Dios, sino que también nos promete una paz que trasciende las circunstancias. Un ejemplo poderoso de cómo la fe transforma una situación desesperada es el de Jairo, un líder de la sinagoga cuya hija estaba gravemente enferma. En Marcos 5, 22, 24
Jairo se acercó a Jesús, rogándole que sanara a su hija. Aunque recibió la noticia de que su hija había muerto antes de que Jesús llegara, Jesús le dijo: no tengas miedo, cree nada más. Marcos 5:36. Estas palabras son un recordatorio de que la fe, incluso en las circunstancias más sombrías, tiene el poder de cambiar el resultado. Cuando llegaron a la casa, Jesús resucitó a la niña, mostrando que la fe en su palabra siempre lleva a la victoria. La preocupación nos hace sentir como si estuviéramos cargando el peso del mundo sobre nuestros hombros, pero la fe nos libera al recordarnos que no estamos solos. En 1 Pedro 5:7 encontramos esta invitación: depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Este versículo nos recuerda que no estamos diseñados para llevar nuestras cargas por nuestra cuenta. Dios, en su amor y cuidado infinito, nos invita a entregarle nuestras preocupaciones, confiando en que Él tiene el control. La historia de Ana, la madre de Samuel, es un testimonio de cómo la fe transforma nuestras preocupaciones en esperanza. Durante años Ana sufrió la humillación de la esterilidad, pero en lugar de permitir que su preocupación la consumiera, se acercó a Dios en oración. En 1 Samuel 1, 10, 11, vemos cómo Ana derramó su corazón delante de Dios y después de recibir la bendición del sacerdote Elí, se fue por su camino. Preocupación nos dice que estamos solos, pero la fe nos asegura que Dios está con nosotros. En Isaías 41, 10, Dios declara: no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Este versículo no solo nos invita a confiar, sino que también nos asegura que Dios está activamente trabajando a nuestro favor, incluso en los momentos en los que no lo sentimos. Cuando eliges la fe sobre la preocupación, estás permitiendo que Dios tome el control. Esto no significa que los problemas desaparezcan de inmediato, pero sí significa que tu corazón encuentra descanso en la certeza de que no estás enfrentando las dificultades solo. Como Jesús dijo en Mateo 11, 28, 30, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, porque soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Este descanso no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de ellos. La fe, en última instancia, nos lleva a actuar confiando en que Dios hará lo que ha prometido. Cuando los israelitas se enfrentaron al río Jordán, Dios les ordenó que los sacerdotes que llevaban el arca del pacto caminaran hacia el agua. Josué 3, 15, 16. Describe cómo el río, que estaba en su momento más alto, se detuvo solo después de que los sacerdotes pusieron sus pies en el agua. Este acto de fe, de dar un paso incluso cuando la solución no era evidente, abrió el camino para que todo el pueblo cruzara en seco. La fe no ignora los problemas, pero los pone en perspectiva. Nos recuerda que aunque nuestros problemas puedan parecer grandes, nuestro Dios es mucho más grande. Cuando eliges confiar en lugar de preocuparte, estás invitando al poder de Dios a obrar en tu vida de maneras que nunca podrías imaginar. No importa cuán inciertas parezcan las circunstancias, la fe siempre nos llevará a experimentar la paz y la provisión de Dios, porque su fidelidad nunca falla. ¿Estás listo para dejar de preocuparte y comenzar a caminar en fe? Confiar en el tiempo de Dios es uno de los mayores desafíos de nuestra fe, pero también es uno de los mayores actos de confianza que podemos ofrecer. En un mundo que constantemente nos presiona a buscar resultados inmediatos, esperar en los tiempos de Dios,
Puede parecer frustrante, incluso desconcertante. Sin embargo, su tiempo nunca es tardío ni apresurado. Es perfecto. En Eclesiastés 3:1 leemos: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Estas palabras no son solo una declaración poética, sino una verdad que nos invita a descansar en el plan de Dios, incluso cuando no comprendemos completamente lo que está haciendo. Pensemos en Abraham y Sara. La promesa de un hijo parecía inalcanzable en su avanzada edad. Los años pasaban y sus fuerzas físicas disminuían, pero la promesa de Dios permanecía inmutable. Génesis 21:1-2 dice: el Señor visitó a Sara como había dicho, e hizo el Señor con Sara como había prometido. Y Sara concibió y dio a luz un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Este relato no solo resalta el cumplimiento de una promesa, sino también el momento perfecto en el que Dios eligió actuar. No fue cuando ellos lo esperaban, pero fue exactamente cuando debía ser. El tiempo de Dios no solo está relacionado con el cumplimiento de promesas, sino también con nuestra preparación. A menudo, Él utiliza el periodo de espera para moldearnos y fortalecer nuestra confianza. José, el hijo de Jacob, es un ejemplo poderoso de esto. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, pasó años en prisión antes de ser elevado a la posición de gobernador de Egipto. Durante ese tiempo, José pudo haberse preguntado por qué Dios permitía tantas dificultades. Sin embargo, en Génesis 50:20, al reconciliarse con sus hermanos, dijo: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Este testimonio nos muestra que el tiempo, que parecía una demora, era en realidad una preparación para el propósito que Dios tenía reservado. Cuando soltamos el control y confiamos en el plan divino, comenzamos a experimentar la paz que proviene de saber que Dios está trabajando a nuestro favor. Jesús mismo nos dio un ejemplo perfecto de esta confianza cuando oró en el huerto de Getsemaní. En Mateo 26:39 dijo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Este momento de rendición no solo mostró su humanidad, sino también su confianza total en el tiempo y el propósito del Padre. Hay momentos en nuestra vida en los que todo parece estar detenido, como si las respuestas de Dios se hubieran retrasado. Pero esos momentos no son un vacío, son oportunidades para crecer en paciencia y perseverancia. En Santiago 1:3-4 encontramos una clave para entender este proceso, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales, sin que les falte nada. Estas palabras nos recuerdan que el tiempo de espera no es en vano, sino que está diseñado para perfeccionarnos y prepararnos para lo que viene. El tiempo de Dios también nos enseña a depender completamente de Él. Los israelitas, al cruzar el desierto, experimentaron esta dependencia diariamente. En Éxodo 16:4, Dios les dijo: haré llover pan del cielo para ustedes. El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción que le corresponde para probar si andan en mi ley o no. Este suministro diario de maná no solo era una provisión física, sino también una lección espiritual. Aprender a confiar en que Dios proveería en su tiempo, sin acumular ni adelantarse. Uno de los mayores retos al confiar en el tiempo de Dios es soltar nuestra necesidad de control. Queremos respuestas ahora, soluciones inmediatas, pero Dios nos llama a confiar en su plan, incluso cuando no entendemos todos los detalles. Proverbios
3, 5, 6 nos exhorta: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tu senda. Este llamado a rendirnos no es una muestra de debilidad, sino una declaración de que creemos que sus caminos son mejores que los nuestros. Jesús ilustró esta verdad cuando habló sobre la parábola del grano de trigo. En Juan 12:24 dijo: ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere produce mucho fruto. Este principio no solo se refiere a su sacrificio, sino también al proceso de entrega y confianza que todos enfrentamos. A veces necesitamos soltar nuestras propias expectativas para permitir que el plan de Dios dé fruto en nuestras vidas. El tiempo de Dios no siempre coincide con el nuestro, pero siempre lleva consigo un propósito eterno. En el día de Pentecostés, los discípulos habían pasado días esperando la promesa del Espíritu Santo. En Hechos 2, 1, 4, leemos que cuando llegó el momento señalado por Dios, el Espíritu descendió con poder, marcando el inicio de una nueva era para la iglesia. Este evento no solo cumplió una promesa, sino que también demostró que Dios nunca se apresura ni se retrasa. Siempre llega en el momento exacto. Nuestra lucha con los tiempos de Dios a menudo proviene de nuestra limitada perspectiva. Vemos solo una parte del cuadro mientras que Dios ve la totalidad. Isaías 55, 8, 9 nos asegura: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Este recordatorio nos invita a confiar, sabiendo que lo que parece un retraso para nosotros es, en realidad, una parte esencial de su plan perfecto. Cuando elegimos soltar nuestras preocupaciones y confiar en el tiempo de Dios, no solo experimentamos su paz, sino que también vemos su fidelidad manifestarse de maneras asombrosas. Como el salmista declara en Salmos 27:14: espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Esta espera activa no es pasiva ni resignada, sino una expectativa llena de esperanza de que Dios cumplirá lo que ha prometido. No importa cuánto tiempo lleve, el plan de Dios siempre es bueno. Jeremías 29:11 nos recuerda su intención amorosa hacia nosotros. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, declara el Señor. Pensamientos de paz y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Este versículo no solo es un consuelo, sino también una invitación a confiar en que su plan no fallará. Si hoy te encuentras en un lugar de espera, recuerda que Dios no te ha olvidado. Él está trabajando detrás de escena, orquestando cada detalle para tu bien y su gloria. Suelta el control, entrega tus tiempos y confía en que cuando llegue el momento perfecto, verás el cumplimiento de sus promesas de una manera que excederá tus expectativas. Porque el Dios que promete es el Dios que cumple, siempre en su tiempo perfecto. El plan de Dios para nuestras vidas no siempre es visible, pero siempre está en acción. Su tiempo, aunque a menudo incomprensible, está diseñado para nuestro bien. En el libro de Daniel encontramos un ejemplo profundo de cómo Dios trabaja en medio de lo que parece ser un silencio. Los tres jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego, se enfrentaron al horno ardiente porque se negaron a inclinarse ante la estatua de oro de Nabucodonosor. Para cualquier espectador, su situación parecía el final de la historia, un momento sin esperanza. Pero en medio de las llamas, Dios intervino. Daniel 3:25 registra las palabras del rey. Miren, veo a 4 hombres sueltos que se pasean por el fuego sin sufrir daño alguno. Y el cuarto tiene la apariencia de un hijo de los dioses. Este pasaje nos recuerda
que incluso cuando parece que todo está perdido, Dios está obrando, siempre a tiempo y nunca ausente. La espera, sin embargo, no siempre es cómoda. Puede ser un proceso lleno de dudas y preguntas, pero a menudo es en esa espera donde Dios moldea nuestro carácter y prepara nuestro corazón para lo que está por venir. Pensemos en el rey David. Ungido como rey en su juventud, no asumió el trono de inmediato. Pasó años siendo perseguido por Saúl, viviendo en cuevas y enfrentando pruebas que parecían interminables. En ese tiempo, David no solo aprendió a confiar en el plan de Dios, sino que también desarrolló el corazón de un líder. Salmo 27:14 refleja su aprendizaje. Espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Este versículo no es solo un llamado a la paciencia, sino también un recordatorio de que la espera es activa, requiere confianza y valentía. Jesús también modeló esta confianza en los tiempos del Padre. Cuando murió a los 33 años, su ministerio terrenal parecía haber sido cortado demasiado pronto. Sin embargo, su vida y muerte estaban perfectamente alineadas con el plan divino. En Juan 7:6 Jesús dijo: mi tiempo aún no ha llegado, pero para ustedes cualquier tiempo es bueno. Estas palabras nos muestran que no debemos medir el éxito o el cumplimiento de nuestras vidas según nuestras propias expectativas, sino según el propósito eterno de Dios. El plan de Dios no siempre será fácil de aceptar. A menudo desafiará nuestras expectativas y nos llevará por caminos que no habríamos elegido. Consideremos la historia de Jonás. Cuando Dios le pidió que fuera a Nunasa y a Nínive, Jonás decidió huir en la dirección opuesta. Creía que su plan era mejor, pero Dios tenía un propósito mayor. Después de un encuentro transformador en el vientre de un pez, Jonás finalmente obedeció y la ciudad entera se arrepintió y fue salvada. Jonás 3:10 dice: cuando Dios vio lo que hicieron y cómo se habían apartado de su mal camino, tuvo compasión y no llevó a cabo la destrucción con la que los había amenazado. Este relato no solo destaca la importancia de confiar en el plan de Dios, sino también el impacto que su propósito puede tener en los demás. A veces el plan de Dios parece involucrar más pérdidas que ganancias. Tal vez enfrentas la pérdida de un sueño, una relación o una oportunidad y te preguntas cómo eso puede formar parte de un propósito perfecto. Pero en Romanos 8:28 encontramos una promesa que nos da esperanza. Sabemos que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Este versículo no minimiza el dolor de nuestras pérdidas, pero nos asegura que Dios puede redimir cada circunstancia y usarla para algo mucho mayor de lo que podemos imaginar. Pensemos en la vida de José. Sus propios hermanos lo vendieron como esclavo, lo que podría haber parecido el final de cualquier posibilidad de cumplir un propósito significativo. Pero Dios utilizó cada uno de esos momentos difíciles para llevar a José al lugar exacto donde necesitaba estar. Como gobernador de Egipto, José no solo salvó a su familia, sino también a toda una nación de una hambruna devastadora. Génesis 45:7 resume esta verdad. Dios me envió delante de ustedes para preservarles un remanente en la tierra y salvarles la vida mediante una gran liberación. Este relato nos recuerda que incluso cuando nuestras vidas parecen desmoronarse, Dios está orquestando algo mayor. La clave para confiar en los tiempos de Dios es soltar nuestras propias expectativas. Queremos que las respuestas lleguen rápido, que los problemas se resuelvan al instante, pero Dios nos llama a descansar en su plan y su tiempo.
Proverbios 19:21 lo dice claramente. Muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el propósito del Señor es el que prevalece. Esto no es una negación de nuestras metas o sueños, sino una invitación a entregarlos al único que puede guiarlos hacia su verdadero cumplimiento. La oración juega un papel crucial en este proceso de soltar y confiar. A través de la oración no solo presentamos nuestras peticiones a Dios, sino que también alineamos nuestro corazón con su voluntad. Jesús, en el huerto de Getsemaní, mostró esta entrega perfecta cuando oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Mateo 26:39. Esta oración no cambió las circunstancias de Jesús, pero fortaleció su espíritu para cumplir el propósito del Padre. El plan de Dios también se revela en nuestra dependencia de los demás. A veces su propósito para nosotros se entrelaza con el de otras personas y su tiempo perfecto une nuestras historias de maneras que no podríamos haber planeado. Elías, después de haber derrotado a los profetas de Baal, se encontró exhausto y desanimado. En 1 Reyes 19:5-7, Dios le envió un ángel que le proporcionó comida y agua, recordándole que no estaba solo. Este acto de provisión y cuidado fue un recordatorio de que el plan de Dios incluye no solo nuestras vidas individuales, sino también cómo nos sostenemos unos a otros en el camino. Soltar y confiar en el tiempo de Dios no significa resignación, significa esperanza activa. Es una expectativa basada en su carácter fiel y su historia de cumplimiento. En Habacuc 2:3 encontramos esta promesa: aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Esta espera no es pasiva, sino una declaración de confianza en que lo que Dios ha planeado será, y será en el momento perfecto. Si hoy te encuentras luchando por soltar algo, recuerda que cada acto de entrega es una oportunidad para ver la mano de Dios obrando en tu vida. Él nunca llega tarde ni falla en cumplir sus promesas. Suelta tus miedos, tus dudas y tus planes, y confía en que el Dios que diseñó cada estrella en el cielo tiene un propósito perfecto también para ti. La fortaleza no siempre se mide por la ausencia de debilidad, sino por nuestra disposición a levantarnos y continuar confiando en Dios cuando las circunstancias parecen insuperables. Dios no nos promete una vida libre de desafíos, pero sí nos asegura que cada uno de ellos tiene un propósito, una razón que, aunque no siempre comprendamos de inmediato, está diseñada para fortalecernos y acercarnos más a su plan perfecto. En Isaías 40, 29, 31 leemos: Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aun los jóvenes se cansan, se fatigan, y los hombres tropiezan y caen, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Este versículo no solo es una promesa, sino un recordatorio de que nuestra verdadera fuerza proviene de Dios, no de nosotros mismos. Cuando pensamos en la fortaleza que surge de los desafíos, la historia de Job es un ejemplo innegable. En un solo día, Job perdió todo lo que valoraba: sus bienes, sus hijos y su salud. Rodeado de preguntas y con su mundo completamente desmoronado, no cedió a la desesperación, sino que eligió confiar en Dios. Job 1:21 captura su respuesta: el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Esta declaración no era un signo de resignación, sino de confianza
en el carácter de Dios, incluso cuando las circunstancias parecían contradecirlo. Al final, la fidelidad de Job fue recompensada no solo con una restauración de sus bendiciones terrenales, sino también con una comprensión más profunda de quién es Dios. Los problemas que enfrentamos a menudo son herramientas que Dios utiliza para refinarnos. En el proceso descubrimos una fortaleza que no proviene de nuestra habilidad o resistencia, sino de nuestra relación con Él. Consideremos la historia de Pedro. Antes de ser uno de los pilares de la iglesia, Pedro experimentó el peso de su propia fragilidad. Negó a Jesús 3 veces, pero en lugar de ser definido por su fracaso, permitió que Dios lo transformara. En Juan 21, Jesús restauró a Pedro con una simple pregunta repetida: ¿me amas? Este momento no solo fue una oportunidad para que Pedro reafirmara su amor, sino también para que entendiera que su fortaleza no dependía de su valentía, sino de su dependencia en Dios. A veces los problemas parecen más grandes que nosotros, pero nunca son más grandes que Dios. En 2 Corintios 12:9, Pablo comparte una poderosa revelación. Pero él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Este versículo nos recuerda que incluso nuestras áreas de mayor vulnerabilidad pueden convertirse en los lugares donde Dios demuestra su poder y fidelidad. En la historia de los israelitas enfrentando a Goliat, vemos un contraste claro entre cómo el mundo percibe la fortaleza y cómo Dios la define. Mientras el ejército de Israel temía al gigante, David, un joven pastor, entendió que la verdadera fuerza no estaba en las armas ni en la experiencia militar, sino en la confianza en Dios. 1 Samuel 17:45 registra las palabras de David al enfrentarse a Goliat: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso. Este acto de fe y valentía no solo derrotó a un gigante físico, sino que también demostró que la verdadera fortaleza proviene de una relación íntima con Dios. La fortaleza que Dios nos da también se manifiesta en nuestra capacidad para resistir y perseverar. Santiago 1:2-4 nos dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Bien saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Este pasaje nos recuerda que los desafíos no son obstáculos sin sentido, sino partes esenciales del plan de Dios para perfeccionarnos y prepararnos para el propósito que tiene para nosotros. Jesús mismo es nuestro mayor ejemplo de fortaleza en medio del sufrimiento. En el huerto de Getsemaní enfrentó una carga emocional y espiritual inimaginable. Sabía lo que estaba por venir, pero eligió rendirse al plan del Padre. Lucas 22:42 nos muestra su oración: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Este momento no solo fue un acto de entrega, sino también una demostración de la fortaleza que proviene de confiar completamente en el plan de Dios, incluso cuando ese plan incluye sufrimiento. Cuando enfrentamos problemas que parecen insuperables, debemos recordar que no estamos solos. Dios nos promete su presencia en cada paso del camino. En Salmos 46:1-2 encontramos esta verdad: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia.
Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar. Este versículo no niega la realidad de las dificultades, pero sí afirma que nuestra fortaleza proviene de saber que Dios está con nosotros, guiándonos y sosteniéndonos. La fortaleza que desarrollamos a través de los problemas no solo nos beneficia a nosotros, también impacta a quienes nos rodean. Cuando vemos a alguien enfrentar sus desafíos con gracia y fe, nos inspira a hacer lo mismo. Pensemos en la iglesia primitiva, que enfrentó persecuciones constantes. En lugar de rendirse, los creyentes se fortalecieron unos a otros, compartiendo sus testimonios y animándose mutuamente. Hebreos 10, 24, 25 nos exhorta: preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino animémonos unos a otros. Y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Los problemas que enfrentamos son oportunidades para experimentar la fidelidad de Dios de una manera nueva. No son el final de la historia, sino el comienzo de algo más grande. Cuando soltamos nuestras propias fuerzas y confiamos en la capacidad de Dios para obrar en nuestras vidas, descubrimos que incluso nuestras debilidades pueden ser usadas para su gloria. En Romanos 5, 3, 5, Pablo nos da esta perspectiva. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Si hoy estás enfrentando una prueba que parece insuperable, recuerda que Dios está trabajando en tu vida, fortaleciendo tu carácter y preparándote para lo que viene. Su plan es perfecto, incluso cuando no lo entendemos completamente. No te rindas. Cada desafío que enfrentas es una oportunidad para ver a Dios obrar de maneras que superarán tus expectativas. Porque en su fuerza encontramos todo lo que necesitamos para seguir adelante. La victoria de Dios en nuestras vidas no es una posibilidad incierta ni un deseo vago. Es una certeza garantizada por su palabra y su carácter. Pero esa victoria no siempre se manifiesta de la manera que esperamos o en el tiempo que deseamos. En medio de la espera y la lucha, puede parecer que estamos solos, olvidados o incluso derrotados. Sin embargo, Dios nunca abandona su obra en nosotros. Filipenses 1:6 afirma con convicción: estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Esta promesa no es solo un consuelo, sino una invitación a confiar plenamente en que su plan llevará nuestra vida a un propósito glorioso, incluso cuando el camino parezca incierto. Pensemos en el cruce del Mar Rojo. Los israelitas estaban atrapados entre un ejército implacable y un mar infranqueable. La lógica humana decía que todo estaba perdido, pero Moisés les recordó que la victoria no dependía de sus fuerzas. El Señor peleará por ustedes. Ustedes quédense quietos. Éxodo 14:14. Este momento marcó una lección eterna. Cuando enfrentamos situaciones imposibles, nuestra tarea no es resolverlas por nosotros mismos, sino confiar en que Dios ya tiene el camino preparado. Cuando las aguas se abrieron, no solo vieron un escape, sino una demostración del poder de Dios que reafirmó su compromiso con ellos. Este mismo poder está disponible para nosotros hoy, si elegimos descansar en su victoria en lugar de luchar por nuestras fuerzas limitadas. La victoria que Dios nos da no solo se trata de solucionar problemas,
sino de transformarnos. La historia de Gedeón nos muestra cómo Dios utiliza nuestras inseguridades y debilidades para revelar su gloria. Cuando Dios llamó a Gedeón a liderar una batalla contra los madianitas, este dudó de su capacidad, pero Dios tenía un plan perfecto. Jueces 7 narra cómo Dios redujo el ejército de Gedeón a solo 300 hombres, asegurándose de que nadie pudiera atribuir la victoria a la fuerza humana. Es demasiado numeroso el ejército que tienes para que yo entregue a Madián en sus manos, dijo el Señor. De lo contrario, Israel podría jactarse contra mí, diciendo: mi propia fuerza me ha salvado. Jueces 7:2. La victoria que siguió no solo derrotó al enemigo, sino que transformó a Gedeón y al pueblo en testigos de la fidelidad de Dios. El tiempo de Dios a menudo nos desafía porque no sigue nuestras expectativas. María y Marta experimentaron esto de manera profunda cuando enviaron un mensaje a Jesús para que sanara a su hermano Lázaro. Jesús, aunque los amaba, esperó 2 días antes de partir hacia Betania. Para las hermanas, la demora de Jesús parecía inexplicable y dolorosa, pero él tenía un propósito mayor. En Juan 11, 25, 26, Jesús proclamó: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Lo que parecía una pérdida irreparable se convirtió en una victoria gloriosa, no solo para su familia, sino también para todos los que presenciaron el milagro. Este relato nos recuerda que incluso en nuestras demoras más difíciles, Dios está preparando algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. Los caminos hacia la victoria a menudo incluyen etapas que parecen contradicciones. José, el hijo de Jacob, recibió sueños de grandeza que anunciaban su futuro, pero pronto enfrentó traiciones, esclavitud e injusticia. Cada paso de su viaje parecía alejarlo más de la promesa de Dios. Sin embargo, en cada dificultad, Dios estaba orquestando los detalles para llevarlo al lugar donde podría cumplir un propósito mayor. Génesis 50:20 encapsula esta realidad cuando José, al reconciliarse con sus hermanos, declara: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Este versículo no solo es un testimonio del poder redentor de Dios, sino también una invitación a confiar en que nuestras pruebas actuales están siendo tejidas en un plan mucho más grande. La victoria de Dios no se limita a las circunstancias externas, comienza en el interior. Pablo lo entendió claramente cuando escribió: nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. 2 Corintios 4, 8, 9. Estas palabras, nacidas de experiencias de persecución, encarcelamiento y sufrimiento, son un recordatorio de que la verdadera victoria en Cristo no se mide por la ausencia de dificultades, sino por la presencia de su paz y poder en medio de ellas. Cuando el enemigo busca convencernos de que estamos derrotados, debemos recordar que la cruz es el símbolo definitivo de victoria. Lo que parecía ser la mayor derrota, la crucifixión de Jesús, se convirtió en la base de nuestra redención eterna. Colosenses 2:15 celebra esta verdad: y desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de él los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Este versículo no solo declara la victoria de Jesús sobre la muerte, sino también su dominio sobre todo lo que amenaza con separarnos de Dios. La promesa de victoria de Dios no es abstracta, es una realidad que podemos experimentar diariamente. Josué 21:45
afirma. Ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor le había hecho a Israel dejó de cumplirse. Todas se cumplieron. Este versículo nos asegura que así como Dios fue fiel a su palabra con Israel, también será fiel a cumplir sus promesas en nuestra vida. Aunque el camino pueda ser largo y lleno de desafíos, su fidelidad nunca falla. La victoria de Dios también es colectiva, diseñada para impactar no solo nuestras vidas, sino también a aquellos que nos rodean. En el día de Pentecostés los discípulos esperaron juntos en oración, confiando en la promesa de Jesús de enviar al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu descendió, no solo transformó a los discípulos, sino que marcó el inicio de la iglesia, un movimiento que continúa cambiando vidas hasta hoy. Hechos 2:4 dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Este evento no solo confirmó la victoria de Dios, sino que también empoderó a los creyentes para llevar su mensaje de esperanza al mundo. Si hoy sientes que estás lejos de la victoria, recuerda que Dios no ha terminado contigo. Su plan no se detiene por nuestras debilidades ni por las dificultades que enfrentamos. Como dice Romanos 8:37, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esta verdad no solo nos asegura que la victoria es nuestra, sino que también nos invita a caminar con confianza, sabiendo que Dios está obrando a nuestro favor, incluso ahora. La victoria de Dios no es un final incierto, es la conclusión garantizada de una obra que Él comenzó y que llevará a término en su tiempo perfecto. La preocupación es como una sombra que persigue nuestros pensamientos, invadiendo cada rincón de nuestra mente y corazón. Nos distrae de la paz que Dios promete y de la fe que Él nos llama a ejercer. Sin embargo, a lo largo de este mensaje hemos visto que Dios no nos creó para llevar ese peso. Él, en su infinita bondad, nos invita a dejar nuestras cargas a sus pies y a confiar en que Él tiene todo bajo control. Jesús en Mateo 6:27 nos hace una pregunta que desafía nuestra perspectiva. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? La respuesta, aunque evidente, revela una verdad profunda. La preocupación no resuelve nada, pero confiar en Dios lo cambia todo. Cuando dejamos de preocuparnos, no estamos ignorando la realidad. Estamos eligiendo responder con fe, sabiendo que Dios está trabajando en cada detalle de nuestras vidas. En Salmos 46:10, Dios nos llama a detenernos y reconocer su soberanía. Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios, yo seré exaltado entre las naciones, en la tierra entera. Este versículo no es solo una instrucción, sino un recordatorio de que nuestro papel no es resolverlo todo, sino confiar en aquel que ya lo ha resuelto. Piensa en los discípulos en la tormenta, con el agua entrando en la barca y sus corazones llenos de temor. Ellos no entendían por qué Jesús estaba durmiendo mientras ellos luchaban por sobrevivir. Pero cuando finalmente clamaron a Él, Jesús se levantó, calmó las aguas y les preguntó: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Marcos 4:40. Este episodio no solo muestra el poder de Jesús sobre las circunstancias, sino también su deseo de que confiemos en Él, incluso cuando las olas parecen demasiado altas. El miedo y la preocupación son ladrones silenciosos que intentan robar nuestra esperanza. Pero Dios nos promete su paz, una paz que no depende de las circunstancias externas. En Juan 14:27, Jesús dijo: la paz les dejo, mi paz les doy, yo no se la doy a ustedes como la da el mundo.
No se angustien ni se acobarden. Esta paz no es algo que podamos fabricar por nosotros mismos. Es un regalo que recibimos cuando elegimos descansar en su promesa. Cuando miramos la vida de Ana, la madre de Samuel, vemos un ejemplo poderoso de lo que sucede cuando dejamos nuestras preocupaciones en las manos de Dios. Ana había pasado años siendo humillada y enfrentando el dolor de la esterilidad, pero en lugar de dejar que ese peso la consumiera, eligió derramar su corazón delante de Dios. Primero Samuel 1:18 nos dice que después de orar se fue por su camino, comió algo y su semblante no volvió a estar triste. Su situación no cambió de inmediato, pero su confianza en que Dios había escuchado su clamor transformó su corazón. Y en el tiempo perfecto de Dios, ella recibió la respuesta a su oración. La clave para dejar de preocuparnos no está en ignorar nuestras luchas, sino en recordar quién es Dios. En Isaías 40, 28, 29 encontramos un recordatorio de su poder y fidelidad. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es infinita. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Estas palabras nos aseguran que no importa cuán agotados nos sintamos, Dios está ahí para sostenernos. El tiempo de Dios a menudo desafía nuestra paciencia, pero nunca falla. Pensemos en Lázaro, el amigo de Jesús. Cuando María y Marta enviaron un mensaje pidiéndole a Jesús que viniera, esperaban que Él llegara de inmediato para sanar a su hermano. Pero Jesús esperó, y aunque para ellas parecía que había llegado demasiado tarde, Jesús tenía un propósito mayor. En Juan 11:25 declaró: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Este milagro no solo devolvió la vida a Lázaro, sino que también reveló el poder de Jesús sobre la muerte, fortaleciendo la fe de todos los que lo presenciaron. Dios no solo promete resolver nuestros problemas, promete usar cada uno de ellos para bien. Romanos 8:28 afirma: sabemos que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Este versículo no minimiza el dolor de nuestras luchas, pero nos asegura que nada es en vano cuando está en sus manos. Consideremos nuevamente la vida de José. Vendido como esclavo por sus propios hermanos y enfrentando años de injusticia, José pudo haber perdido la esperanza, pero en lugar de rendirse, confió en que Dios estaba obrando, incluso en los momentos más oscuros. Cuando finalmente se reencontró con sus hermanos, les dijo: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Génesis 50:20. Esta declaración no solo resume la historia de José, sino que también encapsula la promesa de que Dios puede redimir incluso nuestras circunstancias más dolorosas. La preocupación nos hace sentir que estamos solos, pero Dios nos asegura que siempre está con nosotros. En Salmos 23:4 David declara: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Este versículo no promete la ausencia de desafíos, pero sí promete la presencia constante de Dios en medio de ellos. Cuando elegimos confiar en Dios, no solo encontramos soluciones a nuestros problemas, encontramos un descanso que solo Él puede ofrecer. Jesús nos invita a experimentar ese descanso en Mateo 11:28-30. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana.
Estas palabras son un recordatorio de que no estamos diseñados para llevar nuestras cargas solos. La victoria de Dios en nuestras vidas no siempre llega en el momento que esperamos, pero siempre llega en el momento perfecto. Josué 21:45 declara: ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor le había hecho a Israel dejó de cumplirse. Todas se cumplieron. Este versículo no solo es un testimonio de la fidelidad de Dios en el pasado, sino también una promesa de que su fidelidad continúa en nuestras vidas hoy. Si hoy te encuentras atrapado en un ciclo de preocupación, recuerda que Dios está contigo, trabajando en cada detalle. Su amor por ti es inquebrantable y su poder es mayor que cualquier problema que enfrentes. Jeremías 29:11 nos asegura: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Deja de preocuparte, entrega tus cargas a Dios y confía en que Él tiene un plan perfecto para tu vida. Su paz está disponible para ti ahora mismo y su victoria está garantizada. Porque cuando eliges confiar en Él, no solo cambias tu perspectiva, cambias el curso de tu vida. Él es fiel y nunca fallará en cumplir sus promesas.